El llanto llenaba la sala como una tormenta que no daba tregua. Era un llanto profundo, desesperado, que hacía temblar incluso a quien tenía todo el dinero del mundo. Sus brazos cansados no lograban consolar al bebé, y cuando una desconocida se acercó sin pedir permiso, algo invisible cambió en el aire. Nadie estaba preparado para lo que iba a suceder después. Antes de seguir, si te gustan las historias que tocan el corazón y nos recuerdan lo mejor del ser humano, suscríbete a True Tales Studio. Dale like, comparte este video y cuéntanos en los comentarios qué te hace creer en la bondad de las personas. Ahora sí, acompáñame en esta historia. Vivía en uno de esos barrios exclusivos a las afueras de una gran ciudad estadounidense, donde las casas parecen sacadas de revistas y los jardines siempre están perfectos. Era un hombre conocido en el mundo de los negocios, alguien que había construido una fortuna antes de cumplir los 40. Para muchos, su vida era el sueño americano hecho realidad. Sin embargo, esa noche, caminando de un lado a otro en su enorme sala, no se sentía poderoso ni exitoso. Se sentía completamente derrotado. Su bebé tenía apenas unos meses. Era pequeño, frágil, con esos ojos grandes que parecían observarlo todo incluso cuando estaban llenos de lágrimas. Desde hacía horas, el llanto no se detenía. Había probado todo lo que los libros, los médicos y la experiencia ajena recomendaban. Había revisado el pañal una y otra vez, preparado el biberón a la temperatura exacta, mecido al bebé con suavidad, cantado canciones que apenas recordaba de su propia infancia. Nada funcionaba. La casa, normalmente silenciosa y ordenada, se había convertido en un campo de batalla emocional. Las luces suaves, los muebles elegantes, las obras de arte en las paredes, todo parecía irrelevante frente a ese llanto que atravesaba el pecho como un cuchillo. Cada sollozo del bebé lo hacía sentir más pequeño, más inútil. Había cerrado acuerdos millonarios, había enfrentado juntas directivas enteras sin titubear, pero ese pequeño ser en sus brazos lo desarmaba por completo. La madre del bebé no estaba en casa esa noche. Había tenido que viajar por trabajo, algo que ambos habían discutido y aceptado con dificultad. Él había insistido en que podía encargarse, que no era la primera vez, que todo estaría bien. Ahora, con el reloj marcando las 2 de la madrugada, empezaba a dudar de cada una de esas palabras. Decidió salir un momento al porche para tomar aire, con el bebé aún llorando en su pecho. La noche estaba fresca, silenciosa, apenas interrumpida por el sonido distante de un auto pasando por la carretera principal. Caminó lentamente, intentando que el movimiento calmara al pequeño. Miró al cielo oscuro, preguntándose cómo algo tan pequeño podía hacerle sentir tan perdido. Fue entonces cuando la vio. Una mujer caminaba por la acera, empujando un carrito de supermercado vacío. Llevaba una chaqueta gastada y el cabello recogido de forma descuidada. No parecía pertenecer a ese vecindario. Él pensó que tal vez se había perdido o que estaba buscando algo en la basura, como a veces ocurría en zonas cercanas a barrios ricos. Normalmente habría pasado de largo, pero esa noche no estaba pensando con claridad. La mujer se detuvo al escuchar el llanto. No fue una mirada de curiosidad, sino de reconocimiento. Sus ojos se suavizaron, como si ese sonido le resultara demasiado familiar. Se acercó despacio, manteniendo cierta distancia, y con una voz tranquila le dijo que el bebé parecía muy inquieto. Él, agotado y con ojeras profundas, asintió sin pensar demasiado. Le explicó, casi sin aliento, que llevaba horas intentando calmarlo y que nada funcionaba. No sabía por qué le estaba hablando a una desconocida, pero en ese momento, cualquier oído dispuesto a escuchar era un alivio. La mujer lo observó unos segundos más, luego le preguntó si podía acercarse. Había algo en su tono, una mezcla de respeto y seguridad, que hizo que él no se sintiera amenazado. Asintió de nuevo. Ella se acercó un poco más y miró al bebé con atención, como si estuviera leyendo un lenguaje invisible para otros.
Comentó que había criado a 3 hijos y ayudado a cuidar a varios más en su comunidad. Dijo que a veces los bebés no lloran por hambre o incomodidad, sino porque sienten la angustia de quien los sostiene. Él sintió un nudo en la garganta. No esperaba escuchar algo así, y mucho menos de alguien que acababa de conocer. Sin pedir nada a cambio, la mujer le sugirió intentar algo diferente. Le habló de un ritmo, de una forma específica de sostener al bebé, de un murmullo casi imperceptible que no era una canción, sino más bien un sonido constante, como el latido de un corazón. Él dudó por un segundo. Había probado tantas cosas que la esperanza se le escapaba de las manos, pero algo dentro de él le dijo que escuchara. Con movimientos lentos, siguió las indicaciones. Ajustó la forma en que sostenía al bebé, acercándolo más a su pecho, respirando profundo, intentando calmar primero su propio cuerpo. Empezó a emitir ese sonido suave, casi ridículo para un hombre acostumbrado a hablar con autoridad y firmeza. Pasaron unos segundos eternos. El llanto no cesaba de inmediato, pero algo comenzó a cambiar. Los sollozos se volvieron menos intensos, más espaciados. El cuerpo del bebé, antes rígido, empezó a relajarse poco a poco. Él contuvo la respiración, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper ese momento frágil. La mujer observaba en silencio, con una pequeña sonrisa cansada pero sincera. No había triunfo en su expresión, solo comprensión. Cuando finalmente el bebé dejó de llorar y apoyó su cabeza contra el pecho de su padre, el mundo pareció detenerse. Él sintió como las lágrimas le subían a los ojos. No eran solo de alivio, sino de algo más profundo. Una mezcla de gratitud, humildad y una emoción que no recordaba haber sentido en años. Miró a la mujer, intentando encontrar palabras que no salían. Ella simplemente asintió, como si supiera exactamente lo que estaba pasando por su mente. Le agradeció una y otra vez, ofreciéndole dinero, ayuda, cualquier cosa que se le ocurriera en ese instante. Ella negó con la cabeza. Dijo que no había hecho nada extraordinario, que ayudar a un bebé a sentirse seguro era algo natural. Añadió que todos, sin importar dónde vivan o cuánto tengan, necesitan apoyo en algún momento. Antes de irse, la mujer le dijo algo que se quedaría grabado en su memoria. Le recordó que ser fuerte no siempre significa tener todas las respuestas, sino saber aceptar ayuda cuando el corazón está cansado. Luego, con la misma calma con la que había llegado, continuó su camino empujando el carrito vacío por la acera silenciosa. Él se quedó allí un largo rato, con el bebé dormido en brazos, escuchando su respiración tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de controlar nada. Simplemente estaba presente. Cuando finalmente entró a la casa y acostó al pequeño en su cuna, se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Los días siguientes, esa noche no dejaba de volver a su mente. Pensaba en la mujer, en su sencillez, en la forma en que había entrado en su vida por unos minutos y había dejado una huella tan profunda. Se dio cuenta de cuántas veces había pasado por alto a personas así, demasiado ocupado, demasiado convencido de que podía hacerlo todo solo. Empezó a cambiar pequeñas cosas. Escuchaba más. Preguntaba menos desde la prisa y más desde la curiosidad. Cuando volvía del trabajo, dejaba el teléfono a un lado y se enfocaba en su familia. Incluso comenzó a involucrarse en iniciativas comunitarias cerca de su barrio, no por imagen, sino por una necesidad genuina de conectar. Una tarde, mientras paseaba con su bebé ya un poco más grande, volvió a ver a la mujer a lo lejos. Esta vez no dudó. Se acercó, la saludó con una sonrisa y le preguntó cómo estaba. Hablaron unos minutos. Ella le contó un poco de su vida, de los trabajos temporales, de los altibajos, de las personas que había ayudado y de las que la habían ayudado a ella. No hubo grandes discursos ni promesas exageradas. Solo una conversación honesta entre dos personas de mundos muy distintos, unidas por un momento de humanidad compartida. Al despedirse,
Él sintió una paz que no venía del dinero ni del éxito, sino de algo mucho más simple y verdadero.